Buenas tardes, primero para todos, porque no saludé. Bueno, damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta tarde, y qué bueno que podemos juntarnos todos los hermanos para tener el tiempo de adoración y después para compartir la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 9, versículo 8. Y vamos a rápidamente hoy pasar por terminar de ver el capítulo 9, a partir del versículo 8, y el capítulo 10, seguir reflexionando en este libro que fue escrito hace muchos años por el profeta Isaías, un profeta que le tocó, como sabemos, anunciar el mensaje de Dios en un tiempo muy difícil, donde la gente no quería, el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios no quería escuchar la palabra. Y en este entorno que estamos mirando nosotros en las Escrituras, Dios manda al profeta Isaías para hablarle a su pueblo, al pueblo de Israel, que a su vez estaba dividido el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Estaba dividido en dos grandes zonas, en dos grandes reinos. El reino del norte, que estaba en la parte norte justamente de lo que es Israel, representado más o menos por unas 10, 11 tribus, y después en el reino del sur, que era el reino de Judá, de la tribu de Judá, con su capital Jerusalén. Y Dios le tiene que hablar al pueblo para hacerlo reaccionar, ¿no? Porque Dios siempre viene a buscarnos a nosotros, porque como hemos estado reflexionando en este libro, Dios busca tener comunión con el ser humano, con el hombre y la mujer, a pesar de que nosotros hemos dado la espalda a Dios. Y una y otra vez, en el caso del pueblo de Israel, Dios bendijo a este pueblo, Dios lo escogió, lo libertó de la esclavitud de Egipto, lo puso en una tierra y le pidió que lo honrara a Dios, que le fuera fiel a Dios. Y el pueblo, en muchísimas ocasiones, se rebeló contra Dios y prefirió buscar la ayuda, buscar la fuerza, buscar la guía de otros pueblos y de otros dioses, ¿no? Entonces, obviamente Dios es un Dios celoso, es el creador del universo y aquel a quien nosotros debemos rendir nuestra vida, ¿no? Porque Él ha sido nuestro creador, pero además de eso, como vamos a ver, Dios es un Dios justo y es el Dios perdonador, en el cual también los que hemos creído en Cristo, ¿no? Hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la salvación. La Biblia presenta, los que leen la Biblia, seguramente ven en la Biblia que se presentan como ciertos antagonismos o ciertas tensiones en la Biblia, ¿no? La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia, aunque a veces leemos y parece que hay algunas cuestiones que se contradicen, pero en realidad no es así. La Biblia lo que tiene son justamente estas cuestiones que son como tensiones, ¿no? O que son verdades que se oponen, que aparentemente se oponen, pero lo maravilloso es que esas verdades que se oponen dan luz a una verdad mucho, mucho más grande. Es como que fuera, la Biblia lo que tiene son, voy a usar una palabra capaz que es nueva para ustedes, o capaz que, la conocemos, pero puede ser nueva para algunos, son paradojas, ¿no? Como que la Biblia presenta ese tipo de cuestiones, de tensiones que son como paradojales, justamente. Pero lo maravilloso es que de esas tensiones surgen verdades profundas. Por ejemplo, le voy a decir un ejemplo como a manera de introducción. El Señor Jesucristo habló mucho de paradojas, ¿no? ¿Y qué son paradojas? Son entonces dos verdades que se oponen, pero gracias a la oposición de esa verdad tenemos una verdad suprema mucho más grande. Por ejemplo, Cristo dijo que planteó una paradoja de la vida cristiana, y es que la vida cristiana se gana a través de la pérdida. Eso parece contradictorio. Vivimos en un mundo en el cual nosotros, para ganarnos, ¿no? Para ganar las cosas, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Eso está bien, que sea así, pero
nadie piensa que se puede ganar algo a través de perder algo. Entonces, eso parece como una especie de contradicción. Cuando perdemos algo, bueno, tenemos una pérdida. Cuando ganamos algo, tenemos una ganancia. Pero del enfrentamiento de estas dos verdades que parece que se oponen, surge una verdad mucho más profunda. Y es que en la vida cristiana el Señor nos dice que justamente para ganar en el reino de Dios, en la vida cristiana tenemos que perder. ¿Y perder qué cosas? Perdernos, en algún sentido, perder nuestra propia, digamos, nuestro propio yo, ¿no? Estar dispuesto a renunciar cosas, a perder cosas, ¿para qué? Para ganar a Dios y para ganar la aprobación de Dios, para ganar la bendición de Dios. Esa es una de esas tensiones que hay en la Biblia. Otra tensión que vamos a ver acá, que aparece en la Biblia, es la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, pero también Dios nos ha creado libres a los seres humanos. Nosotros somos personas, ¿no? Dios no nos mueve como que fuéramos títeres, aunque parece a veces en la Biblia como que da esa impresión. Y es verdad, Dios es soberano y determina que pasen determinadas cosas, vale la redundancia, como lo vamos a ver acá, y esas cosas van a pasar. Pero también es verdad que Dios nos ha creado libres y nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones libremente y somos responsables de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Dios quiere, justamente, nos ofrece su sabiduría, su guía, su entendimiento, su luz para que tomemos decisiones en nuestra vida con sabiduría. Pero es verdad que estas dos verdades aparecen muchas veces antepuestas en la Biblia. Y no las podemos explicar, ¿no? Pero lo maravilloso es que Dios es así, es profundo, tremendo, y hay cosas que a veces no podemos llegar a entender. Una de las tensiones que existe en la Biblia es la tensión entre el juicio y la salvación. Parece que Dios es un Dios de amor, porque así lo revela la Biblia, y es Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Es un Dios que hace justicia y envía su juicio sobre la tierra. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿No? ¿O cuál es el propósito de estos juicios que Dios envía sobre la tierra? Y entonces, en este capítulo que vamos a ver hoy, rápidamente, vamos a ver algunas cuestiones. Vamos a pensar en esta especie de tensión que hay entre juicio y salvación. Dios es el Dios salvador, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Pero también Dios es un Dios justo que detesta el pecado y que justamente no lo puede pasar por alto, sino que tiene que tomar medidas sobre él. Y esta tensión que hay entre justicia y perdón y salvación, Dios lo resuelve de una manera maravillosa y tremenda y profunda. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Porque Cristo muere en la cruz por nuestros pecados y de esa manera Dios castiga en Cristo y emite un juicio, ¿no? O somete a Cristo a un juicio que debería ser nuestro. Dice Pablo en Romanos que la justicia, el Evangelio dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esto es maravilloso. En el mensaje del Evangelio, en esta verdad preciosa de que Cristo muere por nuestros pecados, Dios está mostrando cómo, como la misma Biblia lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 24 en delante, que Dios puede perdonar al pecador y a su vez permanecer justo. Entonces en la cruz de Cristo se resuelve esa verdad tremenda. Entonces, pero vamos a ir a estos versículos y vamos a pensar justamente en estos dos temas, juicio y salvación. Comenzamos con el versículo 8. Voy a ir leyendo en esta versión que es la Biblia de las Américas. Es una versión que me gusta porque es muy clara. Lo voy a leer despacito, ustedes siguen la versión que tenga, pero voy a leer los primeros 4 versículos. A partir del capítulo 9, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 12, del 8 al 12. Capítulo 9 de Isaías, del 8 al 12. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel. Dios está hablando a su pueblo.
a través del profeta. Versículo 9. Y todo el pueblo lo sabe. Es decir, Efraín hace referencia a Israel, y los habitantes de Samaria, toda la zona norte que nosotros veníamos pensando, los que con arrogancia y orgullo de corazón afirman. Dios había estado hablando a su pueblo, como hemos venido pensando. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? Versículo 10 al 12. Los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos, dicen ellos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Por tanto, el Señor levanta adversarios de Rezín contra ellos e incita a sus enemigos, los arameos en el oriente y los filisteos en el occidente, que devoran a Israel a boca llena. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Versículo 13. Este es el versículo central de esta parte. Pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió, no ha buscado al Señor de los ejércitos. Entonces, brevemente, lo primero que quería compartir con ustedes en estos versículos es que Dios estaba hablando a su pueblo a través del profeta. Dios estaba ejecutando sus juicios a través de los reyes de los pueblos, y específicamente con los asirios, como habíamos pensado. Estaba enviando a estos pueblos para atacar a Israel, para ejecutar sus juicios, pero ¿con qué objetivo? Entonces, acá es el primer punto que quería compartir con ustedes. ¿Por qué Dios envía juicios sobre la tierra? ¿Por qué Dios envía juicios sobre su pueblo, en este caso Israel? Bueno, porque Dios busca que nosotros nos volvamos a Él. Dios lo que está buscando es la reacción nuestra de que nosotros dejemos de pensar, ¿no?, en otras cosas que no sea en Dios, que realmente el centro de nuestra vida sea el Señor. Así que fíjense que el versículo 13 dice: pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió, no ha buscado al Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que Dios busca con la ejecución de sus juicios? Que su pueblo se vuelva al Señor. Y aquí lo que vemos es la insensibilidad del pueblo, porque el pueblo estaba viendo que la cosa venía mal, ¿no? Estaba viendo la ejecución de estos juicios, pero no lo estaban percibiendo como un hablar de Dios en la vida de ellos. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros también como cristianos es que Dios nos hable. Hoy Dios nos habla a través de su palabra, pero es tremendo que Dios nos esté hablando a través de su palabra y nosotros seamos insensibles a la voz de Dios. Y era lo que estaba pasando acá, porque si bien los ladrillos han caído, dice acá en el versículo 10, pero con piedras labradas reedificaremos. Ellos no estaban viendo que lo que les estaba pasando al pueblo era obra de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo reaccionara y volviera nuevamente al Señor. Por eso Dios hirió a su pueblo, ¿no? Por eso dice: pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió, no ha buscado al Señor de los ejércitos. Dios busca de una manera u otra siempre de que nosotros volvamos a Él, ¿no? A través de las circunstancias, como en este caso, pero también fundamentalmente a través de su palabra. Así que cuando usted lee en la Biblia que Dios envía juicios, Dios no es un Dios airoso que se enoja porque sí no más, sino que en el fondo lo que Dios está haciendo es tratando de que su pueblo reaccione y lo busque de todo corazón y se vuelva. Y sobre todo que el pueblo deje la idolatría, porque el pueblo estaba siguiendo a otros dioses y estaban dejando de seguir a Jehová, a Dios, para seguir a otros dioses de otros pueblos. Seguimos leyendo, versículo 14 ahí del capítulo 9, dice: el Señor pues, vamos a leer del 14 al 21, el Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola, la hoja de palmera y el junco en un mismo día. El anciano venerable es la cabeza y el profeta que enseña la mentira es la cola, porque los que guían a este pueblo los extravían, y los guiados por ellos son confundidos.
Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se complace de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca habla necedades. Con todo eso no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Fíjense que acá lo que el profeta marca es que el pecado estaba atravesando toda la sociedad de este pueblo, del pueblo de Israel. Y no se salvaba a nadie, ¿no? Comenzando por las autoridades, como dice allí, comenzando por las autoridades incluso espirituales, los profetas, los ancianos, pero también los jóvenes, y también los huérfanos, y también las viudas. O sea que la corrupción había llegado a todos los niveles. No diferenciaba clases sociales, no diferenciaba situación económica, no diferenciaba situación religiosa o conocimiento. Acá todo el pueblo estaba sometido a esta rebelión y corrupción. Por lo tanto, Dios estaba obrando a través de sus juicios, ¿para qué? Bueno, fundamentalmente para señalar lo que está mal. Cuando Dios nos habla fuerte a través de su palabra, en nuestro caso, o a través de las circunstancias, Dios, en primer lugar, quiere que volvamos a Él, quiere hacernos reaccionar, pero en segundo punto, Dios quiere señalarnos que algo está mal en nuestra vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es mirar hacia nuestro interior, ¿no? Y pensando en los cristianos, guiados por el Espíritu Santo, poder ver qué es lo que mi vida no está encajando, porque Dios me está hablando a través de su palabra o a veces también a través de las circunstancias. Y en este caso, como ustedes pueden ver, esta cuestión, ¿no?, del pecado y de la maldad llegaba a todos los órdenes de la sociedad. Jóvenes, ancianos, huérfanos, viudas, profetas que hacían extraviar al pueblo. Versículo 18 al 21. Porque arde como fuego la impiedad, zarzas y espinos consume y enciende la espesura del bosque. Como remolinos suben en columna de humo. Por el furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra, y el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Fíjense lo que dice el versículo 19. La falta de perdón. Cortan de un tajo lo que está a la derecha, pero aún tienen hambre. Y comen lo que está a la izquierda, pero no se sacian, ¿no? La falta de satisfacción en la vida. Cada cual come la carne de su propio brazo. Manasés devora a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos están contra Judá. Con todo eso no se ha apartado su ira, y aún está su mano extendida. Dios estaba ejecutando su juicio, ¿no?, a través de estos pueblos, sobre todo el pueblo asirio, que iba a atacar a Israel, porque la situación interna dentro de las familias de Israel era caótica. No había perdón entre los hermanos, como dice acá. Cada uno se comía al otro, en este sentido es un lenguaje figurado. Pero por sobre todas las cosas, Dios habla acá de Manasés, de Efraín, habla de Judá, o sea que entre las propias tribus de Israel estaban totalmente enemistados entre ellos. No había comunión entre ellos, no había comunión entre las tribus, entre los hermanos. Cada uno buscaba su propio bien, independientemente de buscar todo el bien como nación. No solamente estaban divididos la tribu del norte y la tribu del sur, sino que a su vez dentro de las mismas tribus había este tipo de desavenencias. Y Dios tiene que obrar a través del juicio para señalar justamente lo que está mal. Así que el juicio de Dios nos llama a volvernos a Él, nos llama a mirar nuestro interior, cómo está nuestra situación, nos interpela en este sentido, ¿no?, para ver qué puedo señalar en mi vida para mejorar. Pero Dios también envía sus juicios para restablecer la justicia, para ordenar esta situación caótica. Fíjense lo que dice en el capítulo 10, versículo del 1 al 4. Capítulo 10, versículo del 1 al 4. Dice: «Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo.
para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué harán ustedes en el día del castigo y en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huirán por auxilio? ¿A dónde dejarán su riqueza? Solo queda encorvarse entre los cautivos y caer entre los muertos. Con todo eso, no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Fíjense que al final de cada una de estas secciones se repite la misma expresión, ¿no? Dice, con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. ¿Y qué nos está mostrando acá nuevamente Dios? Que en el pueblo de Israel había una gran diferencia entre aquellos que tenían muchísimas riquezas y se olvidaban de que habían hermanos dentro del pueblo que estaban pasando hambre. Y Dios es muy celoso de estas cosas, de restablecer la justicia. La justicia en la Biblia tiene que ver, como siempre decimos acá, ¿no? Y lo que la Biblia nos enseña es cómo yo me relaciono con mi prójimo, ¿no? Cuando la Biblia habla de que el cristiano tiene que ser justo, sobre todo en el ámbito del Antiguo Testamento, está hablando que es una persona que tiene que ser coherente en su relación con sus hermanos, con lo que cree y con lo que hace. Y en este caso vemos que había huérfanos, habían viudas, ¿no? Habían pobres que estaban necesitando. ¿Y quiénes les estaban privando de esto? Los ricos, aquellos que, no estoy hablando en contra de los ricos, sino aquellos que justamente desbordaban de riquezas, olvidándose de que habían hermanos dentro de Israel que estaban necesitados. ¿Y dónde dejarán su riqueza, dice Dios, ¿no? En el versículo 3. ¿No? ¿A quién le van a pedir auxilio? ¿Y dónde van a dejar las riquezas cuando tengan que salir corriendo a causa de, justamente, de la venida de estos pueblos que venían a atacar, ¿no? Recordemos que Dios va a utilizar, ahora vamos a ver, el pueblo asirio para justamente establecer sus juicios. Así que Dios envía juicios, ¿con qué razón? Para restablecer la justicia. Para restablecer la justicia. A ver, yo no quiero decir, ¿no?, en el ámbito cristiano, de que hoy en día Dios manda juicios sobre nosotros, en el sentido estricto. La Biblia nos habla a los cristianos que Dios nos disciplina, ¿no? Dios nos disciplina. Y la disciplina en la Biblia, como hemos estudiado, tiene que ver con corrección. ¿Para qué? Para ajustar lo que está mal en nuestra vida, ¿no? Dice que Dios disciplina a todo aquel que ama y azota, ¿no?, a aquel que recibe como hijo. Dice, por ejemplo, allí en Hebreos, cuando estudiamos el libro de Hebreos. Y ahí está hablando justamente que Dios utiliza muchas veces las circunstancias malas que tenemos en nuestra vida, y a veces a propósito Él justamente envía situaciones para que, con el propósito de, no con el propósito de ejecutar un juicio contra nuestro pecado específicamente, porque el pecado nuestro lo llevó Cristo en la cruz, sino con un fin pedagógico. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos y reaccionemos justamente, ¿no? Para volvernos a Él, para señalar lo que está mal y podamos corregirlo, para restablecer eso que está mal, la justicia, ¿no? Para mostrar su soberanía. Fíjense lo que dice en el capítulo 10, versículo del 5 al 10. ¿A quién Dios va a utilizar para ejecutar sus juicios? Bueno, va a utilizar, es interesante, porque Dios va a utilizar un pueblo totalmente idólatra, ¿no? Dios va a utilizar a otro pueblo que no es el pueblo de Israel, es el pueblo asirio, para ejecutar justicia sobre su propio pueblo. Y esto, podemos pensar, nos habla de la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Y Dios puede utilizar a quien se le dé la gana cuando Él determina que algo lo va a hacer con un propósito, ¿no? Dios nos hace las cosas sin un propósito determinado, sino, como estamos viendo, lo va haciendo con un propósito para lograr el bien justamente en nuestra vida. Dice en el versículo 5, «Ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo en las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones, porque dice, no son mis príncipes todos reyes, no es Calno como Carquemis,
no es Hamat como Arfad, no es Samaria como Damasco. Como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, como dice Samaria a sus ídolos, ¿no haré también a Jerusalén y a sus imágenes? Fíjense que Dios utiliza entonces a este pueblo asirio. ¿Para qué? No importa, no se preocupen. Seguimos igual, yo puedo ver aquí más o menos, mientras que se restablece. Pero ven cómo Dios puede utilizar a este pueblo asirio justamente para traer juicio y justicia sobre su pueblo. Dice, ¿no?, allí en el versículo 5, ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, contra el pueblo de mi furor la mandaré, ¿no? Así que Dios, gracias Ariel, Dios justamente, ¿no?, envía a Siria, este pueblo pagano, lo envía contra Israel para corrección y para ejecutar justamente sus juicios. Versículo 11, fíjense lo que dice el versículo 11. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes? Fíjense que el pueblo de Israel, y específicamente acá está hablando ahora de Judá, de Jerusalén, se había vuelto a la idolatría, había dejado de adorar a Dios y habían comenzado a adorar a imágenes, a otros dioses. Y Dios, ¿qué es lo que busca? Dios busca que Jerusalén, que su pueblo que se había vuelto a la idolatría, vuelva nuevamente su corazón a Él. Así que acá está este otro punto. Dios envía sus juicios. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser nuestro todo, ¿no? Que todo nuestro ser sea de Dios. Dios es Dios celoso. No quiere compartir su honra y su gloria con ningún otro Dios, porque Él es el verdadero Dios, ¿no? Él es el Dios creador, el que nos da la vida, el que nos sustenta, ¿no?, el que nos mantiene vivos, el que nos da todas las cosas. Y el hombre y la mujer es propenso a irse a la idolatría, a seguir otros dioses. Y aquí estaba pasando esto, pero Dios dice justamente que así como hizo con Samaria, o sea, con el reino del norte, y devastó todos los ídolos, así también lo iba a hacer con Jerusalén. ¿Para qué? Para restablecer nuevamente la comunión con el Señor. Muy bien, vamos ya terminando. Se nos termina la luz. Vamos a seguir leyendo, ahí está. Pero fíjense, Dios, esto es lo maravilloso de Dios. Si bien Dios es un Dios justo y es un Dios que imparte justicia, Dios, por sobre todas las cosas, es un Dios que busca salvación. Es un Dios que quiere salvarnos, ¿no? Es un Dios que quiere darnos vida abundante. Y por eso Dios envió a Cristo, ¿no? Porque Dios podría seguir eternamente, digamos así, por decirlo de una manera, haciendo juicio sobre la tierra, pero nunca iba a lograr nada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos, y acá lo que Dios va justamente a mostrar, va mostrando a través de toda la Biblia, es que nosotros realmente necesitamos una transformación de nuestro corazón. Yo lo he dicho, creo que en alguna otra oportunidad acá. Capaz que es medio fuerte lo que voy a decir, pero a palo no se cambia la gente, ¿no? Realmente la gente cambia, el hombre y la mujer cambia cuando descubre el amor de Dios y se rinde totalmente a Él. Dios no quiere tener hijos que funcionen a través del miedo. Capaz que yo hablé acá de justicia y de juicio y todo el mundo dice, ¿qué? ¿No? Pero es una realidad, ¿no? Dios nos corrige porque nos ama,
y busca estas situaciones a veces en nuestra vida para corregirnos, pero para que nosotros volvamos de todo corazón a Él. Pero Dios quiere que volvamos movidos por su amor. Por eso la Biblia habla fundamentalmente, habla de los juicios de Dios, porque Dios es un Dios santo y justo, pero habla de que Dios es un Dios de amor y es un Dios que constantemente está ofreciendo salvación. Y en medio de toda esta situación que le hablaba a su pueblo, Dios le dice al profeta, está bien, habla de los juicios, pero ahora vamos a hablar de que va a haber salvación. De que hay salvación. De que hay posibilidad de ser rescatados de toda la situación esta que el pueblo iba a pasar. Y así también pasa en nuestra vida, ¿no? La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte y que todos hemos pecado, ¿no? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado y la rebelión están en nuestro corazón. Somos todos pecadores, dice la Biblia. ¿Qué es lo que merecemos? El justo juicio. Pero Dios quiere darnos un paso más. Dios no quiere que nosotros nos perdamos eternamente en el infierno. Dios no nos creó a la raza humana para vernos sufrir, ¿no?, eternamente, sin la posibilidad de ser perdonados y ser rescatados. Pero no solamente eso de no perdernos en la condenación eterna, sino de poder vivir con Dios por toda la eternidad. Y no solamente eso, y la eternidad comienza ahora, acá en la tierra. Dios desea y quiere tener comunión con nosotros. Entonces, por eso Dios va a hablar de salvación una y otra vez. Y la Biblia, el mensaje de la Biblia, es un mensaje de salvación, ¿no? Y Dios, ¿cómo hace, como decíamos, cómo hace para conjugar esa tensión entre su justicia, que tiene que ser satisfecha, y su amor y su corazón de Dios Salvador? ¿Cómo hace para perdonarnos? Bueno, alguien tuvo que llevar ese castigo. ¿Y quién fue que lo llevó? Cristo en la cruz. Vamos a leer ahí en Romanos, capítulo... Vamos a leer ese texto porque así es maravilloso. Romanos, capítulo 3, versículo... Versículo 21, vamos a leer Romanos 3, 21. Escuchen, miren. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Fíjense qué interesante. La justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley, o sea, por el Antiguo Testamento, y por los profetas. Entre ellos, ¿quién? Isaías, este profeta que estamos leyendo. Versículo 22. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. ¿Cómo es que Dios imputa esta justicia al ser humano? Hay que creer ¿en quién? En Cristo. Y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Esta justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Es la manera como Dios me puede declarar a mí y a ti, pecador, justo, sin necesidad de que nosotros suframos el castigo. Pero ¿quién llevó nuestro castigo? Jesucristo. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos, no dice para algunos, es para todos ¿quién? Para los que creen. Porque no hay distinción. Dios dice, no hay distinción, como leíamos en Isaías. Acá no hay cuestión de pobres, ricos, huérfanos, viudas, todos eran iguales, dijo el profeta. No hay distinción, ¿por qué? Porque cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios. No podemos llegar a estar con Dios a causa de ¿qué? De nuestros pecados, porque Dios dice que todos pecaron. Ahora dice el versículo 24, todos son justificados, o sea, todos son declarados justos, gratuitamente por su gracia, por medio de ¿quién? De la redención que es en Cristo Jesús. Así que todos podemos ser perdonados y declarados justos por medio de ¿qué? De la redención que es en Cristo Jesús. Acá esta palabra redención tiene que ver con que Cristo paga el precio de nuestro rescate, con la obra de Cristo en la cruz. A quien Dios exhibió, fíjense el versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia,
porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Versículo 26, escuche, para demostrar en este tiempo su justicia. O sea que Dios ahora está mostrando, o a través de Cristo, mostró su justicia. ¿A fin de qué? Dice al final, de que Él sea el justo y sea Él el que justifica al que tiene la fe de Jesús. ¿Dónde se resuelve esta tensión que hay entre juicio y salvación? En la cruz de Cristo. Porque Cristo llevó nuestros pecados, Dios castigó en Él cuando Cristo muere cargando nuestros pecados allí en la cruz, y dice que allí Dios justamente resuelve este problema y demuestra a la humanidad cómo Él puede ser justo y a su vez ¿qué? Salvador y perdonador. ¿Por qué? Dice, a fin de demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea Él que justifique ¿a quién? Solamente una condición, al que es de la fe de Jesús, a quien cree en Jesucristo como su Salvador y como Señor. Así que Dios en la cruz de Cristo resuelve esta tensión y este problema. Puede permanecer justo, pero puede perdonar y mostrar su amor para cada uno de nosotros. Y al final de este libro, de estos versículos de Isaías, Isaías capítulo 10, volvemos a Isaías, versículo 20, Dios termina diciendo algunas cosas interesantes. En medio de todos estos juicios, dice el versículo 20, Isaías 10, 20, en medio de todos estos juicios sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, en el Santo de Israel. Versículo 21. Un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios Todopoderoso. En medio de toda esta situación de guerra y tremenda, que Dios estaba permitiendo que los asirios fueran sobre su pueblo para tratar de corregir a través de estos juicios estas cuestiones que habíamos dicho y por sobre todas las cosas para que el pueblo se volviera al Señor, dice que va a suceder en aquel entonces, iba a suceder que iba a haber un remanente, o sea, un conjunto de personas, de israelitas de aquel entonces, que iban a reaccionar a este llamado que Dios estaba haciendo. Y eso es maravilloso porque nos habla justamente esto, ¿no? Que esta salvación que Dios está haciendo, ¿la experimenta quién? ¿Todo el pueblo? No. ¿La va a experimentar quién? Un remanente. Un remanente. Y esto me hace pensar justamente en esa cuestión que tiene que ver con la libertad del hombre, ¿no? Dios no presiona a nadie para que vengan a Él. Pero sí es verdad que cuando un hombre y una mujer se da cuenta de que es pecador y que realmente quiere volver a Dios, lo busca y lo encuentra. Y Dios va a bendecir su vida y lo va a sacar adelante. Le va a dar salvación eterna, pero a su vez va a ser su Dios aquí en la tierra y va a bendecirlo ricamente. La invitación en esta noche es que cada uno de nosotros podamos ser partes de ese remanente. A mí el remanente me hace pensar en una palabra que usa la Biblia, que es la palabra arrepentimiento. Es el darse cuenta de la situación en la cual estoy y decir, Señor, yo no quiero seguir más así, me quiero volver a ti y quiero aceptar tu perdón en Cristo. Y si ya soy del Señor y soy cristiano y ya tengo a Cristo en mi corazón, pero mi vida quizás no está haciendo lo que el Señor quiere que sea, por falta de alguna cosa, por alguna injusticia que hay en mi vida, por alguna cuestión que yo tengo que corregir, la invitación es que Dios quiere que seas parte de este remanente. Que te des cuenta. El arrepentimiento tiene que ver con eso, con el darse cuenta
y decir, yo estoy mal en esto. Yo tengo que volver al Señor. Arrepentirse es eso, ¿no? La palabra arrepentimiento tiene que ver con eso, es un darse cuenta. ¿A ustedes nunca les pasó alguna vez que le han explicado 1000 cosas y ustedes no entienden? Y hay un momento en el cual ustedes dicen, pero era así. A todos nos ha pasado eso. El arrepentimiento es eso. Es darse cuenta de decir, ¿pero qué estoy haciendo yo acá con esto? Pero, ¿cómo mi vida va a seguir este rumbo? Yo quiero volverme al Señor. Yo quiero disfrutar de este perdón. Yo quiero ser parte de este remanente. Y el Señor, a pesar de los juicios, el Señor busca a esas personas que de todo corazón dejan, ¿no?, sus caminos, sus propios caminos, y se vuelven a Él para disfrutar de la salvación que Dios le está hablando. Termino diciendo esto, y para eso voy a leer el versículo 22. Fíjense lo que dice el versículo 22. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción decidida rebosa justicia. Y acá es interesante porque el profeta lleva a los israelitas a que se acuerden de una promesa que Dios hizo hace muchos siglos atrás y que había cumplido. Y esta promesa, ¿a quién les hace acordar? A Abraham. Porque Dios un día le dijo a Abraham lo sacó afuera de la casa, le mostró todo el cielo y le dijo a Abraham, si vos creés en mí, yo de vos, aunque seas viejo y tu mujer estéril, yo de vos voy a ser una gran nación. Increíble. Dios le dijo a Abraham, siendo viejo, que iba a ser de él una gran nación. Y que esa gran nación iba a tener tanta gente como las estrellas del cielo. Pero luego lo llevó a la orilla del mar y le dijo, mirá la arena, tu descendencia va a ser como la arena del mar. Dios es fiel y Dios promete y cumple. Dios si envía un juicio es porque te ama. Un juicio quiere decir una corrección. No estoy hablando de un juicio, estoy hablando de una corrección. ¿Por qué te ama? Y si Dios te está hablando en esta tarde, no rechaces su voz. Que no rechace yo su voz. Que pueda mirarme y decir, Señor, esto está para corregir. Yo quiero ser parte de ese remanente porque tú eres un Dios fiel. Y así como Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar, Dios cumplió su palabra. Y Dios tiene una palabra también en esta hora para ti. Y la va a cumplir. Si vos sentís que Dios te está hablando, entregale tu corazón al Señor. Si hay algo que vos querés corregir, Señor, entrego mi corazón para ser ese remanente que reacciona a tu palabra y que quiere cambiar y ser obediente a ti. Porque la salvación es por gracia. Uno recibe a Cristo por la fe. Como recién vimos. No tenemos que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo. Y ahí somos perdonados y somos hijos de Dios. Recíbelo por la fe si aún no lo recibiste. Pero la bendición en la vida cristiana, y ahí me gusta decir, más que la bendición, la aprobación de Dios en la vida cristiana viene a causa de ¿qué? De mi fidelidad en el Señor. Entonces, si vos querés ser bendecido por Dios, aprobado por Dios, tenés que ser parte del remanente. Porque dice, pues aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, esto es la bendición por gracia que Dios nos da, porque Abraham fue salvo porque le creyó a Dios. Dice la Biblia que Abraham fue justificado a Dios, ¿por qué? Frente a Dios, ¿por qué? Porque le creyó a Dios. Yo te creo, Dios, que vos vas a hacer de mí una gran nación. Y su fe, dice, le sirvió por justicia. Así que la salvación de nuestra alma, como sabemos, es por la gracia de Dios. Pero solamente, dice acá,
Solo un remanente de Él volverá. Solo un remanente de Él volverá. Y acá podemos pensar en esta otra parte, que la salvación es por gracia, pero la bendición y la aprobación de Dios en la vida cristiana depende de si soy parte o no de qué, de ese remanente. Si realmente decido, en medio de todo este desbarajuste que es este mundo, decir, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Dentro de 2 domingos vamos a tener un grupo de hermanos que va a estar dando un paso del bautismo. De alguna manera, es decir, yo quiero ser parte del remanente. Porque este mundo es cualquier cosa. Pero cuando una persona se rinde a Cristo, es salva, pero después aún quiere dar el paso del bautismo y seguir fiel al Señor, está siendo parte de ese remanente porque quiere no tener un trabajo mejor, un auto mejor, que va a venir si es la voluntad de Dios. Quiere recibir esa aprobación de Dios el día que estemos con Él y que pueda decir, tú has sido, ¿no?, ese siervo fiel, ¿no? En lo poco has sido fiel, como dijo el Señor, en lo mucho te pondré. Que el Señor nos ayude en nuestra vida como cristianos a cada día ser parte de ese remanente fiel que en medio de tanta injusticia se mantuvo fiel al Señor para disfrutar de la comunión con Él y su aprobación. Que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos has dejado escrito estas cosas tan tremendas y tan profundas. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Que a pesar de que somos imperfectos, pero tú nos sigues tratando y ayúdanos a mantenernos en fidelidad a ti, porque tú eres digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra fe, porque tú eres un Dios fiel, que nos guarda, que nos ama, que nos ayuda, que nos protege, que nos fortalece, que nos saca adelante. Gracias, Padre. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Si hay alguna persona aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón como Salvador, que hoy pueda ser esa noche en la cual pueda recibir a Cristo y ser justificado por medio de la fe, que esa justicia de Cristo pueda ser imputada en su corazón. Bendecimos tu nombre, lo pedimos y agradecemos todo en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.